Hoy está con nosotros el sacerdote jesuita Alberto Simons, que acaba de publicar un libro de más de 500 páginas titulado Ser humano, ensayo de antropología cristológica, que es este libro. Nuestra más cordial bienvenida a nuestro distinguido invitado. Y vamos a desenvolver algunos puntos, porque bueno, aquí es muy vasto el temario, ¿no? De modo que por razones de tiempo solamente vamos a ocuparnos de algunas cosas. Usted en la página 42 dice lo siguiente: el hombre tiene una capacidad increíble de autoengañarse y también de destruirse y destruir a sus semejantes. Efectivamente. Y en la página 330 usted dice, pero esta historia, la historia de la humanidad, no ha terminado, pues queda todavía en el hombre una buena parte de bestialidad aún no dominada. Efectivamente. Bien, yo traía a colación estas dos citas por una razón muy sencilla, porque creo que hay que aclarar que este hombre al que usted se refiere es el hombre armado, no es el hombre a secas, ¿no? Y además es el hombre principalmente citadino y urbícola, porque el hombre de campo normalmente no comete asesinatos ni realiza matanzas pues colectivas, ¿no? Salvo que se haya pertrechado pues de armas y municiones, ¿no? Y entonces lógicamente sí, pero normalmente no. Pero el hombre de ciudad y el hombre de urbe, el citadino y el urbícola sí, ¿no? Ahora uno se pregunta, como yo me he preguntado, ¿por qué el hombre usó armas? Desde mi punto de vista, el hombre usó armas, en primer lugar, porque perdió el caudal instintivo que caracteriza y que rige la conducta de los otros animales. Esta pérdida significó el advenimiento de la inteligencia superior. Y además asumió la posición bípeda, lo cual le permitió la libertad de las extremidades superiores, ¿no? Y esta libertad le permitió lanzar el primer proyectil, ¿no? Que con toda seguridad fue una piedra, ¿no? Entonces así comenzó la carrera armamentista del hombre. Konrad Lorenz ha dicho, me parece con razón, que la historia del hombre es, entre otras cosas, la historia de una desinhibición que va desde el lanzamiento del cavernícola de una piedra hasta el lanzamiento actual pues, de misiles atómicos, ¿no? Hay una desinhibición en la trayectoria de la carrera humana. Ahora bien, se dice que el hombre descubrió las armas. Yo creo, juntamente con el señor Robert Aldrin, que fue al revés. Las armas descubrieron al hombre. Es decir, revelaron verdaderamente quién es el hombre, ¿no? Un asesino potencial, ¿no? Usted convendrá conmigo en que el hombre sin armas, nuestra especie se habría extinguido, porque no tiene medios de supervivencia, porque hay otras especies más fuertes y más fieras, etcétera, se habría extinguido, ¿no? Entonces, nuestra especie hay que pensarla con armas. Ese hombre al que usted se refiere y al que se refieren todos, es el hombre armado. Eso, en primer lugar, para mí me parece muy importante. Y ahora, mi posición, ¿no? Yo creo que este hombre armado, hace mucho daño, ¿no? Hace también bien, ¿no? Pero hace más daño que bien, ¿no? Cuando le preguntaron a Saramago, al Premio Nobel de Literatura, ¿no? ¿Por qué era tan pesimista? Saramago dijo, no, yo no soy pesimista. Lo que pasa es que el mundo es pésimo, ¿no? Ahora, yo presumo que mi ilustre invitado
no comparte necesariamente mis opiniones, ¿no? De modo que yo le cedo la palabra para que nos exponga las suyas. Sí, no, claro. Yo lo que he querido hacer énfasis en algún momento del libro, en el hombre real, ¿no es cierto? No idealizar al hombre, porque conviene partir de lo que somos y de lo que hemos sido. Y como usted hacía alusión, el hombre ha evolucionado gracias a que ya no vive del puro instinto, ¿no es cierto? Claro. Entonces es un ser inacabado, inconcluso. Y eso que parece una deficiencia respecto del animal, el animal lo realiza la naturaleza, el hombre no. Entonces eso le ha posibilitado al hombre el desarrollo, o lo ha obligado a desarrollar la inteligencia y la libertad, porque él mismo tiene que acabarse, tiene que concluirse, ¿no es cierto? Y en ese afán, claro, por ejemplo, la inteligencia y la libertad es de lo mejor que tiene el hombre, pero también es de lo peor que puede tener el hombre, porque se puede utilizar para el bien y para el mal. De hecho, yo creo que estamos en un punto todavía no muy desarrollado de lo que yo sí quiero tratar más en el libro, que es lo propiamente humano, ¿no? Porque el nombre del libro, Ser Humano, va en dos sentidos, ¿no es cierto? Va en el sentido de estudiar al ser humano, ¿no? El ser humano y el ser humano además, que es Jesús en concreto, que nos revela lo que es, por lo menos a los cristianos, lo que es ser humano. Claro. Y el segundo sentido de ser humano es cómo realmente nos comportamos como humanos, ¿no es cierto? El sentido mejor de la palabra. Pero evidentemente, por ejemplo, las guerras que ha vivido el hombre en el siglo XX es una demostración que estamos en la barbarie, todavía. Para mí las guerras son demostraciones, y yo espero que en el siglo, yo decía en el siglo XX, en el siglo XXI, ahora digo, probablemente, ojalá que sea en el siglo XXII, que dirán, esos hombres del siglo XX y XXI eran bárbaros porque se mataban unos a otros con la guerra. Una interrupción. Las armas le permitieron al hombre hacer tres cosas que nunca había podido hacer, porque nunca había sido realmente humano. Ahora, estas tres cosas que le permitieron me parecen evidentes, no sé qué pensará usted. En primer lugar, le permitieron matar a distancia, cosa que nunca había podido hacer antes del advenimiento de las armas. En segundo lugar, le permitieron matar sin ser visto. Y en tercer lugar, que me parece la consecuencia más terrible, le permitieron matar con impunidad emocional. El asesino que tira un misil de un continente a otro no vive las terribles consecuencias. Como aprieta un botón y vuela a 100.000 personas. Eso que puede hacer el hombre con las armas, apretando un botón, ¿no? Podría tener un posible correctivo o una posible contención si el animal humano tuviese un mecanismo o tuviese un sistema de control automático, ¿no es cierto? Pero perdido el instinto, que sí es automático, la inteligencia superior puede ser mucho más plástica y maleable y todo, pero no es rígida. Entonces, ¿de qué depende? De la voluntad, de la razón, de la reflexión, no hagas esto, todo eso es muy lento. Ahí hay un problema real, ¿no? Ya en la constitución misma del ser humano, ¿no? Claro. O sea, no puede, digamos, tener esta capacidad racional del ser humano, la velocidad que tiene el cerebro emocional, que es pues muchísimo más veloz, ¿no? Claro. Entonces, cualquier consideración, especulación, cualquier entrada en razón se demora, pues, ¿no? Entonces, yo creo que hay esta dificultad que ya le es inherente, ¿no? Independientemente de otros factores, ¿no? Sí, sí. A mí, justamente, sobre todo el último punto que usted trataba, el poder matar a distancia sin darse cuenta, de alguna manera, de las barbaridades que está haciendo. A mí me pasó cuando vi a George Bush decir, con una gran satisfacción, decir, hemos comenzado la primera guerra del siglo XXI, cuando fue el ataque a, no Afganistán, sino
Irak, ¿no? La guerra de Irak. Ajá. Pero lo decía como si fuera un gran logro, decir, hemos comenzado la primera guerra del siglo XX. A mí me espantó, es decir, que se anunciara como algo bueno el comenzar una guerra. Y la primera guerra del siglo XX. Ahora, yo lo que creo es que ese es el precio también, como usted lo insinuaba, del aprendizaje humano, ¿no? El animal no tiene que aprender. Lo humano se aprende y se enseña. Y eso significa tiempo. Pero, perdón, me estás indicando que debemos hacer una pausa. No, pero una brevísima intervención mía. Vea, para no remontarnos tanto, hablemos del Paleolítico Superior. Son 40.000 años. No, pues ya en 40.000 años hemos podido aprender. Bueno, después vamos a ver lo que nos dice el padre acerca de este punto. Adelante.